Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Irvanovich y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes una lectura muy padre, muy bonita, sobre todo que tiene su nivel de complejidad para entender. De la maestra Ikra Mantaki, El pueblo que no quería crecer. Espero que les guste y que disfruten esta lectura junto conmigo. En el transcurso de los múltiples viajes que efectuó para escribir su historia, Polibio de Arcadia y Parco de la Confederación Aquea, historiador, tutor de Cipión, visitó México y vivió durante largos años entre sus habitantes. Este libro es el resultado de su experiencia. Existe una historia de los rechazados de la historia. Nos hemos ignorado. Su mundo no ha necesitado de nuestros hombres, ni estos lo han necesitado. ¿Qué saben de nosotros? Las lamentaciones de los profetas, el libro de Job, la guerra de Troya, la errancia de Ulises, el castigo de Prometeo, la pasión de los mártires. ¿Qué sabíamos de ellos? Mi oficio es viajar para saber. He tratado de estructurar una ciencia, investigar y dar respuesta a las cuestiones inevitables, vitales de la violencia, del amor, la educación, la juventud, los demás, la lejanía, la vejez, la amistad, la virtud, la bondad y la maldad. Las respuestas venían menos de los libros que de la experiencia dolorosa de las cosas. Aquel que construye un mundo con sus propias manos, con lealtad y empeño, jamás logrará comprenderlo. Hoy quiero decir, con el menor impudor posible, mi paso por estas latitudes y por estas fortunas. He caminado por el círculo de los círculos, que es la enciclopedia, y he encontrado su diversidad. Creí a veces leer en él la clasificación total del género. Ahí está, siempre y en todas partes, parecido a sí mismo, herido, doloroso, y, si nadie lo agradece, demasiado, valiente, tonto y generoso. Es decir, esencialmente lastimoso. Yo nací entre los aqueos que sufrieron por sus miserias. A ellos los despertó la intuición de su muerte precoz y construyeron una civilización sobre este luto. Encontré a un pueblo que se había despedido de la tragedia y, si no lograron siquiera pensarla, ¿cómo podrían lograr entonces domesticar las tragedias de su vida y de su historia? Encontré un pueblo dedicado a producir presentes, olvidándose del tiempo y del futuro. Su saber databa de pocos años, el mío tenía milenios. Su moral era ligera, la mía pesaba como las montañas. Observé detenidamente y supe que había que revisar la historia de las relaciones entre el derecho y la vida. Entre la época en que los hombres inmolaban a una víctima en sacrificio y el momento en que ocurre un proceso y un juicio. La razón había caminado, pero ellos seguían viviendo en el tiempo de las víctimas. La violencia resumía el relato de sus relaciones y su espíritu se había vuelto el principio multiplicador de su brutalidad. El poderoso, el fuerte, el que descubre los dientes, parecía a mis ojos bestial. He visto pasar a esta bestia temible en los muros pintados de los viejos templos y en sus estatuas. Sigo escuchando cómo salen de sus bocas rumores de venganzas que han sido y serán siempre la fuente de todas las mediocridades. Por supuesto que tengo que recordar su génesis. En él yace el dolor. Este rumor ancestral persiste como un irreprimible testimonio de su desgracia pasada. Por supuesto, ha sufrido la fuerza de terribles opresiones, pero sus problemas ya no son susceptibles de soluciones judiciales. Su mal se ha vuelto general, recurrente en la historia, estable. ¿Cómo identificar a aquellos que cargan con la responsabilidad del desorden? ¿Cómo acusar a uno o más? Los padres, los hombres, los explotadores, los bancos, el Estado, la Iglesia, la ciencia. Cada quien era una parcela del desastre, y la nación integraba las relaciones de esas partes. ¿Quién era el enemigo? A menudo, el aliado más cercano o el conjunto de los amigos. Todo ello exige hablar de un paisaje de maldad. No pretendo corregir nada. No sobreviviría sin este entorno total.
Los problemas han dejado a la naturaleza para refugiarse en la sociedad. Dejaron las cosas y se metieron en la casa de los hombres. Pero sabemos que esta historia avanza más por sus problemas que por sus pretendidas victorias. Así que tendrán que resolver entre ellos. Y en primer término, el asunto de la dominación, es decir, el poder. Sabemos de algunas experiencias históricas recientes donde el rápido reemplazo de un explotador por un tirano y de un vencedor por su antigua víctima no hicieron que nada cambiara realmente, porque, en todo caso, se habrían acelerado los modos de ser, olvidando las relaciones. Pareciera que el mundo quisiese dejar de vivir en la necesidad para instalarse en la sola modalidad. Pareciera que la búsqueda de soluciones de fuerza ha llevado al olvido de pensar en la fragilidad de los seres y de las cosas. Quiero recordarles, antes de hacer el recuento de sus características y sus defectos, que nuestras capacidades vienen de nuestras debilidades y nuestra eficacia de nuestra fragilidad. El hombre grande es a menudo orgulloso. El valiente es falto de prudencia. El generoso es derrochador. Asimismo, el hombre muere por donde peca. El goloso se indigesta y vomita. Y juntas van sabiduría y fragilidad. He escuchado los lamentos de 500 años de quejas contra los españoles y su conquista. No fue lo peor que les ha sucedido, pero la queja pertenecía a la herencia canónica, y cuán lentamente pasan las cosas canonizadas. Este es su prejuicio, y cuidarse de los prejuicios es mucho más difícil de lo que se cree. La queja alcanzaba también el racismo ajeno, pero el suyo no era menor. La exclusión, ese acto negro de la homonización, afecta a todo lo que no se le parece con un número negativo. Yo no logro saber por qué no han podido domesticar su derrota. Tratan siempre de situarse, decir lo que son o lo que no son. Hacen poco. Cuando un hombre trabaja, no se sitúa. Trabajar ocupa la vida entera. Situarse también. Solo los niños se preocupan por ser tal o cual, para mejor instalarse en la mirada del otro. Los adultos se activan sin importarles lo que son. Sin embargo, esta mirada ajena que tanto importa a los mexicanos pertenece a un rostro que no quieren. Ellos no aman el mundo, por ello lo ignoran. En la política, en las informaciones, jamás hablan de él, como si fueran ellos mismos un grupo suspendido en el vacío. Hoy, tanto en su existencia política como en el ejercicio de sus ciencias, la humanidad descubre que habita un mundo global. ¿Quién dará cuenta de esta coexistencia del grupo y del mundo? He creído que la manera más fácil pasaba por el intercambio de los objetos. La humanidad comienza con las cosas. Los animales no tienen objetos. No es gracias a la revolución de Copérnico que Occidente se ha desarrollado. El objetivo ha estado siempre en medio. Pero las resistencias a este intercambio han sido terribles. De hecho, el objeto no interesaba a los mexicanos. La guerra sirvió para ennoblecer su rechazo. No es más arcaico que la guerra. El arcaísmo es algo que no podemos limpiarnos. Muchos se sorprendieron, después de 1935, que los alemanes se hayan dedicado a las conductas más arcaicas en el país más avanzado del mundo, en las ciencias y la cultura. ¿Acaso era tan difícil darse cuenta de que a la vez hacemos gestos arcaicos, modernos y futuristas, y que en cualquier evento de la historia es multidimensional? No despreciemos lo arcaico. La historia recoge todos los hechos, aun los falsos entre ellos, y estos hechos falsos son parte de la cultura. Quiero decir que cuando limpiamos y separamos lo falso de lo verdadero en la memoria histórica de los hombres, hay que hablar de incultura. Lo que nos parece olvidado desde hace tiempo se conserva a veces en nuestra cercanía, y lo que parece más lejano no es forzosamente incomprensible, pero sí es más complejo. ¿Cómo evocar estas emociones arrolladoras, oscuras, indefinibles que mueven a los pueblos?
¿Cómo recoger la totalidad de la memoria? El prejuicio inverso pretende que hemos olvidado todo de la intuición inicial. Existe un efecto de simetría en los rechazos mutuos y todos vivimos en el mismo mundo, el de los insomnios. ¿Cómo entendernos? Necesitamos dialogar y traducir. En un diálogo solo se escucha al interlocutor. Habrá que presentar más atención al intérprete. ¿Acaso hemos olvidado esta preposición de importancia capital que es entre? Nos ha fallado el mediador, el múltiple, esta figura libre que pasea y establece las conexiones, este argumentador. El mensajero lleva siempre con él extrañas nuevas, si no, no sería más que un perico. Cada vez que Prometeo ha ido a trasladar sus fuegos, los viajes han sido provechosos. Estoy hablando de lanzar puentes allá donde solo había rupturas. Pero observo y dudo de la eficacia de las razones. Ahí está la nación dominante, la que impone su ortodoxia. Se había formado a través de la secuencia canónica. La excavación, la búsqueda de los cimientos, el caminar en los pasillos, las galerías y los túneles, el descubrimiento de la bóveda en el corazón de la gruta. Hay en esta sistematización algo parecido al cumplimiento de un proyecto común, una hechura bien ligada, coherente, que perdura justamente a causa de su coherencia. En un lugar, en un momento dado, se construye un sistema, lentamente, alrededor de un núcleo de prácticas, se cristalizan las representaciones, se inmovilizan discursos y gestos, se organizan rituales y leyendas, se valoran objetos y palabras, se fijan áreas semánticas, se dibujan caminos y se forma una red conexa. Una parte de esta gráfica es oscura, la otra se encuentra a plena luz, pero sale sobrando contar las fuentes. ¿Para qué? Así es como se sustituye la inteligencia con la paciencia y se forma un conjunto de repeticiones indefinidas. Esta es la vejez triste de un país que ha leído todos sus archivos y se ha ejercitado en transcribir todo aquello que ha leído. Así fue como reprodujeron su historia, el espacio de la eterna vuelta, aquella casa que han transformado en cárcel y que los viajeros europeos toman por cultura de esplendorosa novedad y saber de calurosa alegría. Aquí reinaban el temor y la sabiduría. La gran teoría estaba reservada. Jamás había respuestas, solo preguntas. Ahí estaba el pasado entero, una memoria rigurosa en todos sus inventos, tan precisa que la realidad habría parecido menos real que ella. La originalidad del asunto estaba en una regla curiosa, pero religiosamente aplicada. Se trataba de ser lo menos fiel posible al evento. El hueso de este tejido era la conquista. Ella transformó toda intervención, opinión o acercamiento extranjero en falta, milagro, descuido y error. La historia fue la tierra dura del tejido blando de las derrotas. De ellas se elevó una columna de fuego. Así es como la geografía del país se ha vuelto la cartografía de esos fuegos. Tendencias diversas se manifestaban en algunos casos concretos, pero ninguna influencia quedaba como determinante. No fueron españoles, ni franceses, ni norteamericanos. Lejos de la versión cristiana, del concepto agustiniano y del neoplatonismo, no queda aquí sustrato alguno, ni nada que se opusiera a ello. Aún lo que existía requiere, escapa. México es el país de las estructuras blandas, de las curvas, de los fluidos. Aquí todo es accidente, una coincidencia que depende del azar. Puede impedirlo. El mundo solo se distingue por la multitud de los accidentes que se resuelven, como cualquier problema, en el espacio y en el tiempo. La tragedia que se apropia de la eternidad del dolor no existe. La acción de los accidentes tiene la duración del momento. Luego se aniquilan las sustancias y los sentimientos dejan de existir. No pueden lógicamente existir, ya que se les expulsó del lugar. La aniquilación de los accidentes implica la propia aniquilación de la duración.
es decir, de la eternidad. Estoy hablando del sentimiento religioso. Este pueblo de dioses múltiples parece carente de él, sintiendo contrariedad hacia todo lo que huele a absolutismo. Sostiene el decreto absoluto de que la infinitud ha quedado naturalmente desterrada. Así, deja sin respuesta las preguntas propias a todo el género sobre el motor del mundo y la causa del movimiento. Su religiosidad es extraña. Lo religioso no es oscuro, pero todo lo oscuro se vuelve religioso. Es así como vemos la secuencia de gestos sacros en las puertas de la increencia. No han llegado aún a la edad positiva, siguen viviendo en la teología, contrariamente a los dioses griegos, que se destrozaban entre sí como si fueran mortales. Aquí los dioses son monstruosos. Ahí están los dragones de Zoroastro y hombres armados con puñales, armas blancas, bajo la luna. La historia de Occidente se hace de día, la historia de México se hace de noche. El pueblo del sol se encuentra en las tinieblas. El itinerario de Occidente va de este a oeste, viaje diurno. El de los mexicanos solo puede ser de este a oeste, trayecto nocturno. Existen ellos y los demás. Animan su maniqueísmo por una pasión antimaniquea. No podrán nacer libres y armoniosos y reconciliados con el mundo, si no lanzan al fuego esas representaciones bicéfalas que constituyen su cultura. Ahora sabemos que las civilizaciones son mortales. Eso no significa que van a morir, sino que hacen morir. Los reyes y los dioses envejecen. Los sacerdotes han durado demasiado. La vieja historia ya no puede pretender tener los mejores perros guardianes. En total, solo es un relato, y el relato estallará el día en que el narrador deje la orilla del volcán para lanzarse en él. Localmente, todo parece roto. La unanimidad festiva rechaza la fractura. Esta ruptura insuperable y patética. Ya no hay texto ni deseo. El texto parece ser el analista por excelencia de estas situaciones, el destructor, el reductor. Basta con escucharlos. Una cultura tiene en todas partes las mismas relaciones entre la lengua y los objetos. Algo falta o sobra en esta lengua. Una decepción, el combate del hombre que no significa nada, que sin hablar señala, suspendido por un minuto las potencias de la muerte. Esta Transilvania, este país más allá de las selvas, se presta naturalmente al viaje de las almas. El silencio o el ruido son las confesiones patéticas de un sufrimiento, algo que abreva en su fuente en medio de la angustia. Un ritual arcaico sobre las enfermedades a este cuerpo decepcionante, debajo del cuerpo que ha decepcionado. Podían escoger contentarse con la imagen y con una enfermedad temporal curable, o romper el espejo y acceder a la demencia. Esta ha sustituido al deseo. Lleva su nombre en alto, como un estandarte. Su antorcha es frágil, pero real. En este espacio yermo, desnudo, liso, no dibujado, coexisten los volcanes, el fulgor del trueno, el rechazo del mundo y las heridas. Fueron cátaros, dejaron la inmanente maestría del fuego. Fueron cátaros, dejaron la inmanente maestría del fuego a los demás. Sus fanáticos se han llevado hasta el último vestigio de las reliquias. Las han transmitido de generación en generación. El gusto por arrancar el saber de su fundamento los ha llevado al atavismo. Los mexicanos no viven, no luchan, no trabajan, juegan. Pero el juego de la muerte ha matado el juego mismo. Es así como empezaron a encontrar la muerte en el juego. Este es un pueblo acostumbrado a leer las páginas izquierdas de la historia con el ojo izquierdo, pero existen por lo menos una cantidad similar de páginas derechas, y estas son las siniestras. Esta estructura produce indefinidamente una ideología desordenada. La ley es que no hay ley. La tiranía sustituyó al poder ético. Sin embargo, en el desorden del mundo, ellos no están perdiendo. Aún sí,
así lo creen. Perezosos como solo un artista sabe serlo. Su pereza gana porque siempre hace el recorrido mínimo. Cuando reina el combate, solo el perezoso tiene alguna oportunidad de sobrevivir. Evita toda fuerza y violencia. Escapa al movimiento perpetuo. Duerme en su guardia y se despierta libre cuando los muros han caído. Mientras el combatiente siempre está despierto. Ellos entraron en la competencia sin saberlo y sin saborearlo. Jugarán y triunfarán a la hora en que el combate se levante entre los muertos. Si podemos designar el caos con un nombre, la primera palabra que nace de él es Erebo, el infierno. Es la primera expresión después del desorden. La primera señal en la noche del sinsentido. Pero la música nace del caos, surge del infierno, del desorden, después del ruido. Cada texto es, ante todo, autocrítico. Esta no es una lectura política porque exigiría tomar partido, a menudo del lado imperio de la fuerza. Cualquier explicación más allá de lo político brinda la ilusión de que existe una dentro y una fuera, como si hubiera un fondo y lectores profundos. Pero no estoy siendo iluso en mi retrospectiva. Sé de qué mundo vengo y sé de qué otro mundo hablo. Un conjunto de métodos han otorgado a Occidente su filosofía retroaccionaria. De tanto vivir en una biblioteca, imaginamos que las vidas son libros doblados que solo precisan abrirse. Nuestra novela fue la ambición enciclopédica suprema, exasperada que buscaba escribir el libro de los libros, aquel que basta y vuelve a sus predecesores inútiles. Hemos construido un sistema global de las fracciones de razón que la razón toma al final de la carrera. Con ella hemos sustituido la cacería, la demencia y el eros. Pero los demás hombres seguían reuniéndose en la penumbra. Spinoza ha tenido razón con demasiada facilidad. En todo ello, la ausencia del hombre es reveladora y constituye un sistema. Hemos creído y estamos a punto de probar que se pueden descubrir las causas lejanas de los eventos que han puesto la mano sobre el secreto de la Tierra. Extraña y terrible y orgullosa civilización que ha puesto la mano sobre el secreto de la Tierra. Ha aprendido a construir y ha hecho que el mundo inerte y la animalidad sean suyos indiscutiblemente. El hombre se ha vuelto naturaleza, ha amaestrado el fuego, lo ha transformado en rayo. Este era el viejo sueño de Zeus. El hombre europeo se ha vuelto Zeus, maestro de las herrerías, de los truenos y del mundo. Luego se ha puesto a dibujar mapas, y fueron mapas del saber y de los desplazamientos. Pero en México los hombres se desplazan poco y cuando lo hacen van muy cerca. No se fueron en busca de nosotros fuimos hacia ellos y pasamos de las tormentas a los duelos y del viaje a la guerra. Nuestros textos parecieran casos de jurisprudencia en virtud de un derecho escrito en otras bibliotecas. No teníamos nada que aprender. Nuestras bases eran religiosas, políticas, gramaticales, estéticas, normativas. Hace poco, una aceleración exponencial nos ha arrancado de los precursores. Hoy existen más sabios vivos que muertos, y el terreno del saber vivo es más ancho que su suelo desaparecido. A nivel de la ciudad, el tiempo es más corto entre Solón y las constituciones del siglo XX que entre los europeos y los mexicanos. Se sienten agredidos, no comprenden, no aceptan lo que ven. Se sitúan en la recepción de una multiplicidad de mensajes como si recibieran toda la biblioteca del viejo mundo en un solo libro que se llama a sí mismo Modernidad. Y, como no logran leerlo, se retiran y dejan el mundo. Entre ellos, los que pretendieron comprender están volviendo incomprensible que exista algo comprensible. Los europeos se han creído profetas. ¿Pero acaso se puede discutir quién es profeta fuera de sus seguidores, comentaristas e intérpretes? El profeta vino, pero nadie quiso recibir su mensaje. El relojero pasa, pero nadie requiere su tiempo. Y llegó el foráneo con su sistema determinista, determinado, jerárquico, con su relato cerrado, homogéneo, evaluable, con sus límites cuantificables, tan claros que su ley se podía escribir.
Vino y escogió entre ellos a los elegidos y los rechazados, los grandes y los pequeños, los hombres y los bárbaros, los creyentes, los incrédulos, los progresistas y los reaccionarios, los rigurosos y los erráticos, el buen gusto y el malo, lo patológico y lo adaptado. El verdugo programó las condenas. Cargábamos una guillotina sobre nuestras espaldas. El crítico era juez. Su asunto fue la muerte. Me pregunto si lo que ha fallado es el hecho o la expresión del hecho, si nos hemos excedido o si no nos hemos sabido decir algunas cosas razonables, si estamos andando sobre los caminos del infierno hacia la condena eterna del cumplimiento de nuestros excesos, o si lograremos salvar nuestra razón volviéndola más redundante. Quiero decir que el elocuente debe aún aprender a hablar. La práctica mediterránea nos ha dictado formas simples, y la práctica más simple ha afirmado que el mundo no es más que lo escrito, lo leído y lo hablado. La voluntad de este último siglo se midió con el grado de claridad, el deseo de transparencia y la transparencia misma. Este fue nuestro error. La habilidad estaba en la redundancia. Nuestro mensaje era denso cuando se emitió. Su redundancia era mínima. Por ello resultó incomprensible. La función del hombre hábil es inyectar redundancia, cuidando no caer en las inundaciones. A lo largo del camino debemos plantar árboles, poblar selvas, exagerar las tormentas, dramatizar las noches, facilitar los mensajes a los niños para que éstos comprendan el relato, no evaluar y criticar. El problema era conocer cómo transvalorar el saber. Captar un mensaje consiste en apropiarse de una potencia. Interceptarlo es robar. ¿Acaso no sabemos que Hermes es el dios de los ladrones? El poder nuevo no es tan nuevo, solo es más viajero. De ahí el estado de las cosas y el desplazamiento de la deontología. Qué extraño contrasentido nos ha hecho creer que nuestros textos estaban escritos sobre páginas claras y legibles para todos. La ilusión de legibilidad no era más que un artificio óptico. Nos hemos creído razonables y santos, pero los santos detestan el mundo. El brazo que se extendió para bendecir a México se ha vuelto el miembro desconocido de un cuerpo mutilado e irrecuperable. Este pedazo sin nombre designa un fracaso cierto. Toda revolución de potencia se ha quedado enrollada en la tierra arcaica. Este es el índice simple de las exigencias locales y del tiempo real de México. Basta con tomar las cosas como son, sin las penas de la génesis, sin la repetición de la historia. Mi texto no tiene regla. De tenerla, se cerraría sobre sí mismo. La secuencia solo es un orden decidido. Pitágoras en ningún momento ha estado lejos, porque es fácil jugar a ser matemático en el campo de los teoremas, aun sabiendo que la mayoría de los hombres trabaja afuera, con instrumentos que calcularon otros textos. Frente a esta constatación, primera del fracaso de mi empresa, he tenido la tentación de escribir algo que no se me pareciera, que me proteja y los proteja. He tenido la tentación de decir que Arquímedes y Galileo no existieron jamás, que la física es una ilusión del espíritu. Todos los pensadores se queman con este fuego malo hasta que encuentren en ellos mismos la valentía y la felicidad innombrable de pensar y hablar. No por espera o por negación, sino como se firman los testamentos. Alguien pasa algo a otro sin esperanza de reciprocidad. El título de filósofo verdadero se paga con este precio, porque aquel que pretende producir los soles queda extranjero a la aurora. Vive entre los hombres, hijo de los hombres, abandonados por los hombres, criados por los lobos. Y aquellos que tomaron la leche de la loba están condenados a matarse entre ellos. No hay refugio posible si no es en las jaulas vacías detrás de las rejas. En el mundo sin refugio, los tigres circulan afuera. ¿Cómo encarcelar a los amos de este lugar? El fuego hace explotar sus cuerpos. Han bebido el agua del leteo, repitiendo durante siglos, dennos el agua fresca que escapa del lago de la memoria. Y vuelven a los relatos de antaño.
mientras que el aqueo que los observa va directo despreciando los bosquecillos espinosos. No nos parecemos, pero somos recíprocos, porque en el combate somos igualmente violentos. Al cabo de tantos años, entre ellos, he llegado a gritar durante algunas noches: no lean los libros, láncelos al fuego negro de tanto esperar. Pero el fuego mismo no era ni malo ni bueno, ni destructor ni artista. Solo era fuego. Lo más profundo se encuentra a veces en lo más simple. Todo muestra que no se pueden economizar los gestos de las metáforas, las lentitudes y las incompresiones. Todo muestra que hay que coser el azar y la extranjería para volverlos digeribles, para trazar una línea entre lo implacable y lo relativo, luego borrar esa línea. El texto es una red, su secuencia no está cerrada, se ha vuelto viaje extraordinario y búsqueda de lo encontrable, más allá de las selvas de Transilvania. Quise liberarme de toda genealogía, encontrarme engendrado por la reflexión que acabo de engendrar. He visto el desamparo y el sufrimiento y la muerte más de cerca que cualquier otro, y he tenido que bajar los ojos. Finalmente, la posibilidad del sentido está oculta detrás de estos universales. Existe una zanja, una abertura que hace que ningún texto sea cerrado. Voy a tratar de evidenciar los invariables, luego detenerme en los variables. El espacio del mapa, el lugar ordinario de los hombres. No son hechos azarosos. Por ello, quise vivirlos y sentirlos antes que pensarlos. Porque la razón funciona, la práctica hace, pero es el cuerpo el que percibe. La inteligencia racional no puede ser el tono espesor de la incomprensión de las cosas humanas. Voy a tratar de retomar la ciencia positiva a partir de sus raíces. Ahí está la teología olvidada, el lugar mismo donde la vida presente se abre. Habrá que ver por qué en un momento dado todo el mundo se pone a decir a la vez la misma cosa. Existe un cierto acuerdo entre las cosas y las palabras. Aquí no se trata de destinos o de aventuras individuales, sino de un juego global en donde cada uno es una pieza. Occidente y México tienen la misma física, empezaron casi juntos, sus hombres mueren al mismo tiempo, pero ningún discurso sobre el mundo es física y matemática, es más bien novela. Leibniz decía de las meditaciones de Descartes que eran una novela física. Esta pequeña obra es una novela antropológica. En ella, la experiencia es esencial, aunque no trate de experiencias. Este término es universal. Habla de vendimias, no de las labranzas. He aprendido que la historia es un mantel manchado recargado de adherencias y que no hay que prohibir a nadie un gesto o un pensamiento que podrían ser fecundos. Muchos entendimientos positivos han nacido de empresas dudosas. Lo esencial aquí no es quién circula, sino la circulación misma. No trato de forjar un método. El método es el camino. En esas habilidades se jugarán mañana el poderío del mundo. Voy a adentrarme en el infierno, pero sé que existe una selva inmensa a sus puertas. Cuando se termine la selva, aparecerán los jardines. Algo surge en el límite tembloroso del sol y de la noche, al borde del caos. Un orden nace en la vecindad del desorden. Yo no quiero ser un médico. El papel del médico es acompañar a sus clientes cuando pasan al más allá. Hablé de ser un intérprete. Esta tarea es difícil. El intérprete generaliza su sitio. Ya no se encuentra entre dos lenguas, sino en medio de todas, porque todo puede tener un sentido. La naturaleza está escrita en un lenguaje codificado, secreto, oculto, esparcido. La estrategia del saber aplicado consiste en descubrir su llave. A la vez, varias lenguas componen una obra y el conjunto es una lengua desconocida. Toda traducción supone en su principio una piedra de Rosetta, de lo que se traduce hasta el texto final. El conjunto forma una lengua desconocida. ¿Dónde entonces está el intérprete? En medio. Intercepta como los ladrones, como Prometeo que no ha inventado ningún fuego, solo lo robó de un lugar para transportarlo a otro.
El intérprete puede hacer mucho ruido, desvirtuar la comunicación, matar la cultura, tomar el poder, jugar a ser profeta. Su situación es la del demonio. Pero es también Hermes, el mensajero, el agente de comercio. Podía escoger entre el puente, Dédalo y la muerte. Pero no había puente y no quería la muerte. Solo quedaba Dédalo y solo falta un hilo para no perderse.